Bien, como siempre, estamos hablándoles desde este hermoso lugar del Pasaje Belgrano y su casa Le Page Art Hotel, pero hoy nos vamos a estar trasladando a un lugar que, como veníamos diciendo recién, despierta muchísimos sentimientos encontrados y alguna que otra polémica también. Así que ante todo lo que queremos aclararles a todos los que se van sumando es que lo que nosotros vamos a estar haciendo hoy es un recorrido sobre todo histórico, que tiene que ver con un poquito acercarnos a ese contexto en el que este zoológico, que hoy ya no es tal, fue creado. Estos somos nosotros, de Casa Le Page Art Hotel, Patricia y Julián, los anfitriones, y nosotros los guías de los viernes. Quien les habla, Flavia, y mi compañero Lucas, el especialista en iconografía, kayakismo y anécdotas de viajes. Estamos Y hoy todos. tenemos, sí, y hoy tenemos dos invitados realmente de lujo. Si hay gente que nos puede ayudar a comprender la importancia científica que ha tenido el zoológico al momento de su fundación y durante sus años de vida, son Marina Celeste Basta. Ella es arquitecta y magíster en Historia y Crítica de la Arquitectura. Es especialista en dirección de proyectos, es profesora en la materia de historia de la carrera de arquitectura, ha publicado 2 libros, uno de ellos es el resultado de su tesis de maestría sobre la historia del ex jardín zoológico, y además es gerente operativa de patrimonio arquitectónico y urbano del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que tiene un conocimiento realmente que hace juego con su apellido. Ella tiene una vasta una vasta experiencia en todo lo que es historia del zoológico. Después vamos a estar recomendando la lectura de sus libros, porque realmente el trabajo de compilación que ha hecho de imágenes del Archivo General de la Nación y de distintas fuentes para analizar realmente muchísimos aspectos de lo que fue el zoológico a lo largo del tiempo y cómo fue modificando también su concepción y a medida que se iba modificando la relación entre los seres humanos y los animales. Ella les va a contar, por supuesto, todo muchísimo mejor de lo que se los puedo estar presentando yo en este momento. Y también tenemos a Hola, Horacio hola Padula, Nachito. licenciado en Ciencias Biológicas. Él trabaja asesorando en el Museo Argentino de Ciencias Naturales para el relevamiento, para el registro de las colecciones paleontológicas, de acuerdo con la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Biológico y Paleontológico. Trabaja en el área de paleontología y arqueozoología del Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología del Gobierno de la Ciudad. Y nos va a estar contando sobre algunos hallazgos paleontológicos que se han realizado en el zoológico, en el ex zoológico de Buenos Aires. Como siempre vamos a presentar un poco nuestra sede, nuestra usina cultural, este bello edificio en el barrio de Montserrat barra San Telmo, que tenemos el gusto de tenerlo como la sede de nuestra actividad cultural y científica. Realmente es un espacio único. Se los voy a presentar un poquito a través de este video en el que vemos algunos puntos de vista muy mágicos que tiene este lugar, en estos espacios de la ciudad de Buenos Aires que a veces uno recorre exclusivamente por trabajo, ¿no? Y que se traslada sin mirar demasiado y encuentra siempre estos recovecos, estos pasajecitos, estos pulmones, como decíamos recién, la terraza, ¿no? Por ejemplo, de este histórico pasaje Belgrano, donde además ahora hay una especie de vivero de autóctonas, que es una maravilla y que ya está llamando a los insectos, a las mariposas, a las aves, que hasta lo están usando para anidar en pleno lío de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Realmente es un lujo contar con estos espacios para el esparcimiento y para el relax, y además también para la cultura y para el seguir pensándonos en clave histórica, eh, tratando de aprender de todos estos
hallazgos que se han realizado. Como pueden ver, tenemos allí nuestro museo de sitio, donde exponemos parte de las colecciones arqueológicas que se han recuperado, mientras este lugar era puesto en valor y restaurado por parte del estudio de la arquitecta Ana María Carrio, quien realmente supo destacar los distintos momentos en la historia de vida de este edificio, dejándolos a todos a disposición del público y logrando, como ustedes pueden ver, recuperar estructuras antiguas que datan de la construcción del edificio, es decir, de fines del siglo XIX, y también algunas son anteriores, porque desde que empezó la restauración de este fantástico lugar, se contó con la apoyatura de arqueólogos que estuvimos haciendo trabajos de rescate, asesoramiento e investigación en todo el predio, y con ello pudimos acceder a momentos previos a la construcción misma del edificio. Nos remontamos hasta 1600 con los hallazgos, que realmente además gozaban de una integridad muy particular. Se conformó una colección invaluable de objetos de cronología que va desde 1600 hasta fines de 1800, y que ha sido el objeto de mucha investigación científica y hoy la estrella de nuestro museo de sitio, donde la gente se puede acercar a conocer un poquito más de cerca esta historia que había quedado enterrada durante siglos. Por supuesto, en el lugar funciona además su hotel boutique, su galería de arte, el restaurante Puerta del Inca, y también espacios de trabajo muy lindos para aprovechar. Para contarles un poquito más de la historia, como les comentaba, es un edificio que en sí data de fines del siglo XIX, aunque en su origen era un poquito más grande, ocupaba toda la planta, alcanzaba hasta la esquina, ¿no? Porque tenía su fachada también sobre Avenida Belgrano, y tenía un pasaje a cielo abierto que, a modo de galería comercial, conectaba la calle Bolívar con la Avenida Belgrano. Luego, en la década del 30, este edificio fue intervenido por el arquitecto Alejandro Virasoro, quien le cambió el lenguaje arquitectónico, llevándolo hacia la vanguardia, llevándolo hacia el Art Deco, y en la década del 50 perdió parte de su planta debido al ensanche de la Avenida Belgrano. Pero, como yo les dije, gracias a la arqueología pudimos inclusive ir más para atrás y hallar restos de una antigua casa de fines del siglo XVIII, que fueron además integrados al recorrido por el edificio, ¿no? Hoy en día se pueden apreciar, y contextos arqueológicos inclusive anteriores, como les decía, de 1600 a 1650 aproximadamente. Los invitamos a recorrer el pasaje Belgrano y su casa Lepage Art Hotel cuando estén por el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los puntos obligados realmente para todos los interesados en la historia, en la cultura, en el arte, en la gastronomía y en la belleza en general. Es nuestra usina cultural. Y ahora sí, vamos a empezar con esta charla sobre el Zoológico de Buenos Aires y su historia. Es realmente, hay que hacer algunas aclaraciones, como las hice al principio. Tenemos que intentar ver al zoológico en su contexto. El zoológico fue fruto de una generación a la que, sin endiosarla, ¿no? Reconociéndole también todos sus defectos, le debemos mucho. Es un emprendimiento, bueno, que tiene que ver con grandes nombres en nuestra historia. En primer lugar, si nos remontamos en sentido histórico, tenemos que hablar de los predios que eran propiedad de Juan Manuel de Rosas y de su colección, ¿no? de animales. Después tenemos que hablar de Sarmiento, ¿no? Y su idea, su objetivo de construir aquí un parque que fuera para el desarrollo del conocimiento y también la recreación del público, ¿no? Para el goce. Luego inaugurado este espacio del Parque 3 de Febrero por el gobierno de Nicolás Avellaneda. Y es interesante, ya les va a contar mejor Marina, esta combinación
Y este distinto énfasis que hubo a lo largo del tiempo entre el objetivo científico de estos hombres que buscaban el progreso de la nación, la educación de sus habitantes, el conocimiento a veces producido a partir de viajes a zonas muy distantes, y el conocimiento producido a partir de la conformación de colecciones, que tan importantes han sido para distintas disciplinas en nuestra historia. Eran realmente hombres muy completos. Tenemos siempre estos personajes como Holmberg o Clemente Onelli, o bueno, Ambrosetti, Ameghino, nuestros personajes relacionados con la ciencia, que uno no sabe en qué categoría, en qué disciplina situarlos, porque se desenvolvieron mucho y muy bien en distintas disciplinas, y además siempre con este objetivo didáctico, ¿no? Hoy en día tenemos totalmente otra visión de lo que debe ser nuestra relación con los animales. Todo ha cambiado muchísimo, por eso los invitamos a verlo en su contexto, ¿no? Más allá de estas antipatías que nos puede generar ahora cierta relación con los animales que se da en los zoológicos, vamos a tratar de verlo en su contexto, porque no es que esta gente era mala y entonces quería encerrar animales. Tenían totalmente otra visión de lo que era inclusive la conservación, ¿no? Porque muchos de ellos en realidad tenían esta idea del zoológico como espacio de conservación. Esta idea que hoy puede ser defendida o criticada, pero que en su momento predominó también, y que le debemos este espacio que hoy en día tiene otras funciones, tiene otras connotaciones, pero que sigue siendo un espacio primordial para lo que es el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Es un espacio completo, es un espacio de flora, es un espacio de arquitectura, es un espacio que nos permite realmente acercarnos a distintas facetas del desarrollo científico, cultural y artístico de nuestra ciudad y de nuestro país. Sin más preámbulos, quiero empezar a jugar. Saben que vamos a jugar un poco con Marina, porque Marina preparó algo muy lindo, realmente pensado para este tipo de encuentros, para este tipo de eventos, en los que ustedes van a tener que poner a prueba un poquito sus conocimientos, porque va a desmitificar el zoológico a través de una serie de preguntas. Así que los invito y la invito a Marina también a presentarse. Bienvenida, Marina, muchísimas gracias por estar. Gracias por acompañarnos, por haberte brindado como te brindaste con todo lo que nos enviaste para el día de hoy. Y bueno, el control es tuyo, compartí tu pantalla y empezamos cuando gustes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Lucas? Bueno, ¿lo van a compartir ustedes? Está mejor, no hay ningún problema. Como quieras. Bueno, Está yo lo tengo compartido. acá, si querés, dale. ¿Es este? ¿O querés que lo comparta? Es este. Ah, perfecto, bárbaro. Sí, frente a esta invitación me gustó la idea de poder hacerlo un poco más interactivo y en vez de dar una charla, ir haciendo una serie de preguntas que seguramente muchos de nosotros lo tenemos en nuestra cabeza, muchas de las respuestas, o pensamos que son así, cuando nos vamos armando la idea de este sitio. También una idea que muchos de nosotros nos creamos desde niños, porque era uno de los paseos casi obligados durante la primaria, o en algún momento, ¿no?, de nuestra escolarización, de ir al jardín zoológico, por lo menos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, desde allí partí para contar algunas cuestiones entre mitos y realidades del jardín. Así que si querés pasemos a la primera pregunta. Perfecto. Bien, en realidad son afirmaciones. La primera es: el zoo porteño es un zoológico victoriano. Me gustaría, no sé cómo hacer la respuesta, pero aunque sea, piénsenla si es verdadero o falso, si alguno lo Pueden quiere. escribir al chat, pueden Bueno, escribir al chat. Ahí estamos viendo verdadero, primera. Y si no, verdadero, otra más. Viene verdadero. Verdadero arriba, viene Paula, ganando. verdadero. Verdadero sigue ganando.
Hasta ahora nadie dijo falso. Patri. Me parece que va a ser una tarde de sorpresas, Marina. Parece. Sí, sí. Bueno, sí, vienen muchos verdaderos. Bueno, ¿querés ir por la respuesta, Flavia? ¿Cómo no? Vamos a sacarnos de la duda. Bueno, esta afirmación en principio es falsa. Si bien, si querés pasar a la próxima, creo que debo tener alguna imagen. Sí, si bien el jardín zoológico tiene ciertos diseños que podríamos incluir dentro de los diseños paisajísticos de los jardines ingleses, pero también de los jardines franceses, y por lo tanto mucha gente dice que es un zoológico victoriano. Nunca estuvo en la cabeza de sus creadores, de la comisión asesora, en donde estaba Holmberg, su primer director, que este lugar funcionara como un recreo al modo de un paisaje victoriano o inglés, sino que, como también adelantaba Flavia, el primer objetivo del jardín zoológico era un objetivo didáctico. Por lo tanto, se utilizaron ciertas herramientas del jardín inglés o del jardín francés, por ejemplo, la representación de espacios históricos o de espacios representativos de otros lugares en el mundo para que nos hiciera viajar, pero de ninguna manera esa foto es del año 1908. Que están preguntando ahí en el chat, perdón que pase de tema. Está bien, vos manejate tranquila. 1908, porque ahí vemos el palacio o el templo de los elefantes, que seguimos reconociendo. A mí esta foto me encanta, porque uno no reconoce dónde empieza y dónde termina el jardín zoológico. Y el lugar más verde que vemos es la ciudad, sería la calle República de la India hoy, ¿no? Hacia el fondo. Así que, bueno, este fue además el aspecto que tuvo el jardín zoológico durante muchos años. No era un lugar tan verde, porque todo lo que se plantó allí tuvo que ser plantado desde que se inauguró, y esa fronda y ese verde que hoy reconocemos, en realidad se consolidó recién a partir de 1916 o 1920. En los primeros años era un lugar bastante árido, y también vemos que sus directores protestaban por esto, porque la municipalidad no le mandaba los árboles para plantar en el jardín. Entonces era un lugar de difícil recorrida a principios de año. Pero bueno, esa sería la primera pregunta. Muy bien, ya hemos desmitificado el primer mito, lo hemos desterrado entre los presentes. No se trataba de un zoológico, no se trataba, ya no es zoológico, Sí. de un zoológico victoriano. En esta imagen yo lo que quería representar también en relación a este primer objetivo, ahí hay un cuadro que en realidad muestra todas las relaciones que tenía el jardín zoológico con otras instituciones científicas o científico-didácticas de la ciudad. Y es otra manera de mirarlo, ¿no? Durante los primeros, digamos, yo en mi tesis estudié desde sus inicios hasta alrededor de 1920, y encontré todas estas relaciones. El zoológico tenía relaciones tanto con la Facultad de Medicina como con el Museo Nacional, con otros estudios de diferentes espacios científicos médicos, en relación, por ejemplo, a la transfusión de sangre, o los estudios de tumores, o incluso estudios neurológicos en relación no sé, en ese momento el Hospicio Nacional de Alienados, bueno, y otros estudios de zoonosis también. Y también, desde sus inicios, siempre tuvo relación con la enseñanza pública, primaria y secundaria. Era un lugar que, así como nos tocó a nosotros, le tocó a los niños y jóvenes de principios de siglo realizar su visita al jardín zoológico, quizás con objetivos didácticos diferentes a los que los que nos hicieron cumplir a nosotros, pero siempre estuvo esa relación escuela zoológico, hospital zoológico.
museos, museos tanto de historia natural, bueno, acá tenemos a otra gente que seguramente hable de eso, y el zoológico. Se trataba realmente de un esquema, una red de profesionales que como dije en la introducción, se desempeñaban en distintas disciplinas, pero además se relacionaban entre sí en forma muy estrecha, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá yo veo que estás mencionando al Instituto Nacional del Profesorado, que también, a mí me tocó, por ejemplo, estudiar la historia de la colección de Joaquín B. González, que también recibía cantidad de objetos paleontológicos, arqueológicos también, y taxidermias de todas partes del país y del mundo, con este objetivo didáctico, con el que se conformaron muchísimas de las colecciones que después fueron a integrar nuestros grandes museos, y que también están en los pequeños, ¿no? En estas escuelas históricas centenarias, que pienso en el Colegio La Salle, y tantos que tienen su propio museo, ¿no? O la misma Facultad de Medicina. Realmente era una época de efervescencia en el sentido de la producción científica, y siempre con este objetivo didáctico. El Bernasconi, muy bien, acá también nombran, y además era un momento en donde recién se instauraba el tema de la salida didáctica dentro de la escuela como otra manera de acceder al conocimiento, no solo desde las aulas y de los libros, sino que ya aquí empieza el tema de las visitas, tanto, digamos, a este lugar como a otros, ¿no? Claro. Y Claro. ahí Lucas... Uno ahora tiene formas de conocer cosas quería de comentar todo que el mundo de otra manera, que en ese momento no las tenía, y era un acercarse a lo exótico desde la materialidad, ¿no? Desde el poder reproducir un espacio que emulara los espacios orientales, reproducir una ruina, reproducir ver animales que no había en estas partes del mundo. Ahora tenemos que entender que todo eso nos es mucho más accesible. Inclusive la otra vez veía realidad virtual en el Zoológico de Barcelona, ¿no? Pero para estos primeros momentos de nuestro desarrollo científico, realmente era revolucionario, ¿no? Poder aprender haciendo, aprender mirando, aprender tocando. Muy bien. Incluso durante la gestión de Clemente Bonelli, uno de sus objetivos, como están bien diciendo, es que quería que sea una institución cultural y educativa. Es que no quería que solamente sea para un grupo selecto, sino para el común de la gente. Él quería eso, ¿no? Sí, ese es otro denominador común, ¿no? Sino de darle, digamos, esa mirada educativa, de contacto con la naturaleza y poder enseñar. ¿Seguimos desmitificando? Sí. Bien, el diseño del zoológico fue realizado por Carlos Thays, o Charles Thays, depende quién lo nombre. Hizo tanto que perfectamente atribuible, uno pensaría. Veremos qué dicen en el chat. A ver. Falso. Tan cerquita del jardín botánico que... Falso, falso. Falso, todos dicen falso. Perfecto. Bueno, pero vamos a ver. Algunos dicen verdaderos. Bueno. Ahí ya apareció la respuesta. Sí, es falso. También, como decía Lucas, muchos piensan que como Thays estaba en el botánico y además tuvo sus injerencias en muchísimos parques de la ciudad, este fue uno de ellos. Pero no, si querés pasar a la próxima, que tengo una imagen, creo. Sí. Acá está el plano que aparecía en la guía oficial del Jardín Zoológico, que es el que todos conocemos, y este plano fue levantado por la Comisión Asesora del Jardín Zoológico, que es una comisión que se creó para cuando se creó la institución zoológica. Como vamos a ver más adelante, el zoológico en sus inicios no funcionaba en el predio que hoy conocemos como el Jardín Zoológico, y esta comisión, uno de sus objetivos era levantar el plano de cómo iba a ser ese lugar, y en esa comisión estaba Eduardo Ladislao Holmberg, que fue su primer director,
También Carlos Berg, que es un zoólogo muy reconocido en nuestra historia, Enrique Lynch Arribálzaga, que es otro zoólogo y ornitólogo reconocido, y estaba Florentino Ameghino, uno también de nuestros naturalistas más reconocidos, y fueron ellos quienes hicieron este trazado. Y Thais no tuvo nada que ver tampoco, como no fue consultado para ninguno de los espacios. ¿Hay algún espacio que tenga atribuido algo de su participación o no? ¿O nada? Cero. No. Thais estuvo obviamente en el Botánico, que son contemporáneos, y como yo les comentaba, el Jardín Zoológico durante mucho tiempo fue un lugar bastante poco verde, y su primer director, Holmberg, siempre reclamó por ayuda en este sentido, de cómo terminar de hacerlo un paseo, que no fuera tan árido, que le mandaran las plantas, que le dieran a alguien que le ayudara con el paisajismo. Pero bueno, no lo consiguió, fue a pulmón. Muy bien. Thais no estuvo ahí. ¿Y qué le pasamos? Ahí está. La ciudad de Buenos Aires solo tuvo un jardín zoológico. A ver. Con 1, 2, 3, 4, 5 signos de admiración. Mariana dice falso. Pero está peleado, ¿eh? Está más peleado esta, verdadero o falso. Sí. Bien. ¿Lo decimos? Dale. Bien, falso. Marina ya explicó que había otro, sí, en un momento. Hubo spoilers. Hubo spoiler. Bueno, en principio hubo un jardín zoológico que estuvo ubicado en Parque de los Patricios, el Jardín Zoológico del Sur. Acá tenemos una reproducción de cómo sería la vista general de ese jardín zoológico en la zona sur. Y también tenemos abajo unas fotos que aparecían en la guía del jardín zoológico que conocemos, haciéndole propaganda al Jardín Zoológico del Sur. Diciendo, vayan al sur, que también van a encontrar ahí lo mismo que encuentran en el Jardín Zoológico del norte, digamos, o del centro. Pero bueno, este no fue el único. Si querés pasar. Acá pregunta si hay vestigios de eso. Exacto, justo. Mira, ahí te contesta la imagen. En Parque de los Patricios queda en pie uno de los edificios que fue restaurado por el gobierno de la ciudad hace poco tiempo, el templo, no voy a recordar, no recuerdo ahora el nombre, pero era uno de los edificios. Este jardín zoológico fue diseñado templete, muy bien. El templete de... sí, bueno, perdonen, no voy a recordar el nombre, pero el templete constituía parte de todos estos edificios que fueron diseñados por Clemente Onelli. Clemente Onelli, de origen italiano, venía con una idea sobre digamos, las culturas clásicas de Grecia y Roma como base de nuestra cultura y del arte, y que esto tenía Pero nos que faltaban las ruinas. Exacto, pero además que digamos, la construcción de este tipo de edificios per se nos iba a inspirar de una manera de elevar nuestra cultura, elevar nuestra visión del arte, y por eso el Zoológico del Sur, todos sus edificios son réplicas de edificios romanos, o de algunos, no de Roma, sino digamos, de origen italiano. Digamos, de la cultura romana, pero no ubicados en Roma. Pero bueno, nos quedó en pie este solo, y por suerte está restaurado y se utiliza como un Zoom, como un lugar de usos múltiples para la comuna. Si pasas a la próxima.
lo que vamos a ver es que en realidad la ciudad de Buenos Aires, como les decía, tenía el Jardín Zoológico de Buenos Aires, pero también tenía el Parque Zoológico del Sur que vimos, también tuvo un Parque Zoológico del Norte, en lo que hoy es el Parque Saavedra, y también desde el Jardín Zoológico se proyectaron y se pusieron en marcha el Tambo Modelo de Parque Avellaneda, un criadero de gallinas en el barrio de Belgrano, en ese momento todavía casi pueblo, y el Tambo Modelo de Parque 3 de Febrero. Entonces, desde el Jardín Zoológico realmente se armó una verdadera red animal, de alguna manera, no solo para el entretenimiento y la educación, sino productiva. Productivo. Sí, diferentes puntos de la ciudad. Bueno, estuvimos hablando a lo largo de estas visitas a distintos espacios de la ciudad, de estos espacios totales que tenía la Buenos Aires de algún momento, ¿no? Hablamos por ejemplo, de la confitería del Molino, y de cómo producían absolutamente todo lo que luego comercializaban ahí en el lugar, y hablamos un poquito de refilón del Teatro Colón como este emblema de lo que era el teatro completo, ¿no? Donde absolutamente todo se hacía en ese marco. Y hoy pensaba un poco en esa comparación, cuando pensaba en la historia del zoológico como un espacio muy, muy, muy total, ¿no? Como una pequeña ciudad en la que había de todo y hasta objetivos productivos también. Eso para mí fue una sorpresa leyendo un poco tus trabajos. Este desarrollo productivo que se buscaba también en el zoológico. Y te quería preguntar si el objetivo era realmente productivo o si era más bien didáctico o moralizante o para destacar el valor de la producción, o si tenía un objetivo económico real. Porque dice que había una granja avícola con venta de huevos, Claro. bueno, en tambo y colmena. Claro, Y a eso me colmenas. refiero. Si tenía como un objetivo de darlo como ejemplo y fomentar el desarrollo de estas actividades, si era un objetivo didáctico o si era un objetivo productivo en sí, ¿no? Esta es la pregunta puntualmente. Sí. En principio era un objetivo más didáctico de introducción incluso de especies o de razas todavía no demasiado explotadas en nuestro país, pero digamos, todo esto se autosostenía y tenía también por detrás un objetivo económico, ¿no? Por ejemplo, las gallinas de raza que se criaban en el jardín zoológico quizás eran más a modo de muestrario, pero el criadero de gallinas en Belgrano ocupaba una extensión muy importante, o sea que había una producción avícola importante. Y los tambos, tanto el de Parque Avellaneda como el Parque de 3 de Febrero, funcionaron muchísimo tiempo como lugar de, digamos, de abastecimiento de zonas aledañas, digamos, no claro. de gran No para exportación. Totalmente, pero sí del barrio de Palermo o en el caso de Avellaneda, digamos, todos sus alrededores. Así que, bueno, ahí estaba. Gracias, muy interesante. ¿Querés que pasemos a la próxima? Ahí ¿Pasamos? apareció, pero estaba. Lo que decía Lucas de que se vendían huevos de gallina en el jardín zoológico, eso aparecía también promocionado en la propia guía del jardín zoológico, ¿no? De que uno podía, también de ir a visitarlo, podía ir a comprar huevos. Bueno, ¿no? la granjita educativa también es como una visita obligada de los chicos de preescolar para ir a tomar leche directo de la vaca, amasar pan y entrar en contacto con toda esa producción que los chicos de ciudad no conocen. Totalmente. Acá ya están contestando, me gusta, a lo largo de la historia de la ciudad hubo varios proyectos para trasladar el jardín. Yo voto por verdadero también. No vale vos, Lucas. Los que preparamos el evento no podemos participar. La ansiedad. Ya te las sabes todas, Lucas. Bueno, está ganando.
Dice Marina que quedó silenciada. A ver. No sé por qué. Ahí está, perdón, toqué yo y quedé silenciada. Bien. Ah, bueno. A lo largo de la historia, esta es verdadera, como están diciendo la mayoría. Hubo varios proyectos. Yo voy a mencionar los dos más importantes. El primer proyecto de traslado del Jardín Zoológico es del año 1949, se llamó Nuevo Parque Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, y se pretendía ubicarlo cerca de, digamos, en el barrio de Saavedra, en el Parque General Paz. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Y después hubo otro proyecto que también creo que mencionaron algo en el chat, de 1979, que se llamó Parque Zoofito-Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, y la idea era trasladarlo al Parque Almirante Brown en Villa Soldati. Si pasamos a la próxima, vamos a ver. Este es un plano del nuevo Parque Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires para el barrio de Saavedra. Y yo marqué, creo que en ese plano, creo que van a aparecer, que para entender la ubicación, que está, bueno, acá por encima el barrio General Juan Domingo Perón, y por debajo el barrio 11 de Marzo, que son contemporáneos a la construcción o al proyecto de este parque zoológico en esta zona. Es toda una zona que se desarrolló más o menos en esa época. Se lo quería trasladar, en este caso, el proyecto mismo, en la memoria del proyecto, habla de su relación con lo que hoy tenemos ahora tan en auge, el AMBA, ¿no? Que el zoológico debería estar más accesible a los alrededores de la ciudad de Buenos Aires y no ser solo un punto muy porteño, de alguna manera, de accesibilidad, sino irse más hacia los bordes para poder tener mayor accesibilidad desde la provincia. Y por eso se lo pensaba trasladar a este lado. Si pasamos a la próxima imagen, esta es una aérea del año 2009 para entender, digamos, que ese parque intermedio, donde hoy está el Parque Sarmiento, era donde iba a ser ubicado ese zoológico, y vemos ya el desarrollo completo de esos dos barrios planificados de la misma época, que también son conocidos muchos de estos barrios como barrio parque, porque tienen un trazado específico, una relación con el verde diferente a la de las manzanas típicas de nuestra ciudad. En la próxima creo que hago alguna especificación para tenerlo más claro. Seguramente muchos de ustedes los conocen. El barrio 1 de Marzo es del año 48 y fue proyectado por la Municipalidad de la ciudad, y el barrio Juan Domingo Perón o Cornelio Saavedra del año 49 fue proyectado por el Ministerio de Obras Públicas, por Nación. Pero todo esto formaba parte de un proyecto para el desarrollo de ese punto específico en la zona norte de nuestra ciudad. También recordemos, seguro muchos de nosotros, que la General Paz era una avenida con bulevar. Muchos de nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos, iban a tomar mate o a pasar una tarde de domingo con el auto. Con las casitas de los cuidadores, que eran una cosa hermosa. Exactamente, y es esa misma zona, o sea que formaba parte de esta misma lógica. Si pasas a la próxima, vamos a ver un plano del Parque Almirante Brown, el plano piloto, y en el centro, el lugar donde se iba a ubicar el jardín zoológico. El Parque Almirante Brown igual es otro proyecto urbanístico que tiene muchísimos usos, además del jardín zoológico, pero este era parte. Ahí lo marco, y en la próxima, para ver hasta qué nivel llegó, en la revista Gente, en el año 78, aparecía esta publicación
que a modo gracioso decía últimas jaulas disponibles, respecto a que ya era casi inminente el traslado del jardín zoológico a esta zona, que como también dicen ahí, el Parque Indoamericano, con todo el desarrollo de estos juegos y demás, que iban a formar parte de este gran conjunto de entretenimiento y educación en la zona. Esto nunca sucedió, pero los dos proyectos existieron. Vamos por otra. Vamos por otra. Ah, esta me gusta, porque a Manuelita se le atribuyen tantas cosas. Y esta es otra de las que se le atribuye. Que Manuelita Rosas se bañaba en el lago del zoológico sobre Avenida del Libertador. Y dicen falso, falso, falso. Falso. Verdadero. Verdadero, falso. ¿Qué va ganando? Falso, ¿no? Creo que va ganando falso. Ahí tiraron un verdadero. Bueno, ¿la decimos? Dale. Falso. Es falso. Bien. Si pasas a la imagen, vamos a ver, que como les decía, en realidad el jardín zoológico inicia, sus tareas en un predio que sí estaba, en el lugar donde estaba el antiguo caserón de Rosas, ¿no? Ahí está la imagen del caserón antes de ser tirado abajo, y la imagen que vemos por debajo del plano, que ahora la vamos a ver mayor, es el plano que se hizo de jardín zoológico provisorio, cuando antes de conseguirse el predio donde hoy se ubica el jardín zoológico, se puso en valor o se reacondicionó esta otra parte que sí tenía una colección previa de animales, de dos figuras que vos ya nombraste, Flavia, no de Rosas específicamente, aunque Rosas sí tuvo animales exóticos en ese lugar, el desconocimiento del cuidado de estos animales hace que, no era posible que llegaran animales de Rosas a formar parte de la primera colección del jardín zoológico, sino que perecieron mucho antes. Pero sí había otro tipo de animales, sobre todo animales de nuestro país, traídos de estas primeras excursiones para terminar de limitar la extensión de nuestra nación, y en esas excursiones también se traían animales y también se traían plantas, flores, para poder entender cómo era la composición de nuestro país. Y ahí había muchos de estos animales que hoy llamaríamos autóctonos, ¿no? Dice que era una menagerie de animales. Exactamente. Y dice que estaban, en esos animales había un hurón, una guaraguazú, un guanaco, 2 zorros, 3 alpacas, 2 chajás, 3 aguatiles, un carpincho, un ñandú y un puma. Una mezcolanza importante. Interesante. Sí, te pones a todos juntos, no te queda uno vivo. Dice que no había un orden taxonómico, sino que era así como una mezcla de animales. Claro, Exacto. bueno, porque no había un objetivo taxonómico, me imagino, no era la idea en principio la de tener una colección que tuviera este objetivo de colección científica, sino que era más bien un gabinete de curiosidades, ¿no? Exactamente. Los objetivos científicos de nuestros naturalistas también hoy serían muy criticados, porque primero, en realidad, tenía más que ver con coleccionar para aprender sobre ellos sin tener una clasificación. O sea, Sí, tener una guaraguazú hoy tiene un objetivo de conservación, en ese momento tenía un objetivo de conocimiento, ¿no? De decir, ¿qué es este animal que no hemos visto en otros lugares, ¿no? Que pertenece a la extensión de nuestro país, o bueno, muchos de los que nombraste, Lucas, ¿no? Sí, los antropólogos tenemos una historia triste en relación con este
este vínculo con el objeto de conocimiento, ¿no? Que, bueno, Clemente Onelli tampoco está exento de estas críticas en cuanto a su relación con su guía, amigo, ¿no? Tehuelche, si no me equivoco, ¿Tehuelche? Sí. Sí. Con el que tuvo un vínculo un poco, por lo menos con dos caras, ¿no? Un poco desde la relación personal y otro poco desde el verlo como objeto de estudio, al punto de, no sé si será mito o realidad, ir luego de su muerte a desenterrarlo para poder contar con el cráneo como objeto de museo. Sí. Es Yo verdad. no sé si eso es verdad, pero sí que hay digamos, que hay una relación, como vos bien decís, con los objetos de estudio, que, digamos, que es muy cuestionable hoy en día en relación a que son vidas, ¿no? De seres Sí. o humanos o personas no humanas, como hoy están, digamos, definidos muchos de los animales que conocemos. Así que sí, eso pasaba. Pero volviendo al lago, a donde podría haberse bañado Manuelita Rosas, en principio no estaría como del lado de la Libertador a donde a donde podría haber estado la casona, sino que estaríamos del lado de enfrente. Si pasamos a la otra imagen, aquí ya vemos Caserón con el trazado de las dos avenidas, y vemos más de cerca ese zoológico provisorio, para también entender que no podría haber sido allí donde pasara sus días Manuelita. Y en el próximo, lo que sí podemos ver, y que puede llevar a confusión, es que en el plano que tenemos por encima, que es digamos, uno de los primeros planos de trazado topográfico del lugar para poder llevar a cabo ese zoológico provisorio, se ve como un cierto lago ahí redondito del lado de enfrente de lo que es la avenida Buenos Aires, y si lo comparamos con el plano que está abajo, que ya es el trazado, ese círculo se mantiene, y que hoy es una de las partes de la laguna donde hay unas tortugas marinas, no tortugas, tortugas de agua, no marinas, obviamente, y entonces eso puede también haber dado a confusión, porque algo ahí con el agua había, pero no era exactamente el lugar donde se bañaría Manuelita, ¿no? Sino que Bueno, era una zona de bañados, ¿no? En una zona, con la relación con el agua está desde el principio. Sí, totalmente, era una zona de bañados, pero además una zona digamos, de muy difícil manejo, y los lagos que hoy tiene el jardín zoológico también funcionan de alguna manera como reservorios y como mitigadores a la hora de las subidas sobre las bajas de agua, ¿no? Todo esto está conectado y estuvo pensado en ese sentido. Esta la sé, diría Lucas. Una que sepamos todos, esta la sabemos. No digo nada, muto. No digamos nada, no digamos nada. Me parece que hubo mucha gente que paseó en ese trencito. Me parece que sí, hay que ver el tema de la edad de los participantes. Es verdad también. Mi recuerdo de infancia con el zoológico, paradójicamente no tiene tanto que ver con el adentro, sino con el afuera. Me volvían loca las marionetas esas con las chapitas en los pies. Eran como una especie de pajarraco que nunca más las vi en ningún lado. Y que para mí eran de la vereda del zoológico. Uno esperaba delante del pórtico, hacía esas filas eternas, y yo las deseaba, y las deseaba, y las deseaba. Cada tanto alguna he tenido. Bueno, Pero querés nunca las revelar. hice andar como las hacía andar el titiritero que la No, vendía. eso era arte realmente. Realmente, una locura.
Bueno, veamos. Verdadero. Bien, esta bastantes Hablan la de un tren. sabían, ¿no? Tren Parece que Lilliput, Sí, exactamente. exacto. Si querés pasar a algunas imágenes que puse. también Bueno, acá hay se diferentes. habla también de un tramway. Ujú. Sí, exactamente. Se llamó Tramway o Tren Lilliput o Trencito, pero había muchos más medios a principio de siglo, además de estos que estábamos diciendo. Había, digamos, la posibilidad de viajar digamos, en diferentes tipos de carros tirados por diferentes tipos de animales, también la posibilidad de pasear en elefante o pasear en camello o en dromedario. Más, dice que había carros indios tirados por cebúes. Exactamente, carros indios tirados por cebúes, estos pequeños tramway tirados a caballo que casi que emulaban los tramway que también tenía la ciudad a principio de siglo, no es que fueran muy diferentes. En la otra imagen creo que puse algún otro tipo más de vehículo. Este es un Y los plano. cochecitos también hablan de los cochecitos tirados a caballo. Unos Sí, cochecitos. como que eran como unos cochecitos individuales tirados a caballo, digamos, más como tipo carreta. Este es un plano que yo dibujé con los diferentes sectores donde se podían hacer diferentes paseos en estos vehículos, o sí, tipo sulky. La rayita punteada azul era el recorrido peatonal que indicaba la guía, y el verde es el recorrido del tramway, que después fue finalmente el recorrido del tren Lilliput. O sea que uno tenía diferentes paradas, podía iniciar el recorrido del jardín zoológico. Siempre se pensó desde Plaza Italia hacia la Libertador, o sea que digamos, si bien uno puede entrar por dos accesos, el acceso principal es Plaza Italia, ahí se podía tomar, se sacaba un ticket, se podía tomar el trencito y tenía paradas en diferentes espacios donde recorrer. Marina, ¿quedan las vías adentro del zoológico o ya no están más? Mira, fui una sola vez cuando era muy pequeño, la verdad ni me acuerdo, tendría que ir a visitarlo, pero quería saber si quedaron las vías como testigo, digamos, de ese tren en la actualidad. Yo nunca las vi. Yo no las vi, sé que con alguna de las obras algo se ha encontrado, pero no es que, digamos, hoy están expuestas como podrías encontrar, viste, las del tranvía en la ciudad en alguna parte, no están así expuestas. Quizás alguien que haya estado en las obras de arqueología por ahí nos puede decir, pero creo que no. En la parte donde yo tenía entendido que se habían encontrado es llegando al Palacio de los Osos de la Avenida Libertador, en una parte ahí cerca de la Condorera, que es donde se hicieron más obras. Digamos, en el último tiempo había todos recintos para los chimpancés. Cuando se hicieron esas obras se encontraron parte de las vías. Bueno, acá tenemos también otro tipo de vehículos que se utilizaban, estos autitos Morris, que aparecen así digamos, en la propia fotografía, decía, para diversión de los niños, para dar una vuelta en estos carritos. Después también hablan de una vuelta al mundo. Sí, hubo una vuelta al mundo. Hubo una vuelta al mundo que se ubicó en Avenida Las Heras, en la esquina de Avenida Las Heras y República de la India. Y esa vuelta al mundo después fue trasladada a la ciudad de Córdoba. Acá vemos, para constatar, el trencito a leña, que está en esta foto está engalanado por los carnavales. Así lo vestían para los carnavales. Claro, se habla de festejos de los corsos, o sea, como no era De los los corsos de los festejos de los niños. corsos infantiles. Exacto, de los corsos infantiles. El trencito funcionó hasta la década del 30 seguramente.
Después creo que ya no funcionó más. Algo muy interesante que, bueno, leyendo el librito este del zoológico, habla de la creación del Día del Árbol y del Día del Animal que generan dentro del zoológico. La verdad que no lo sabía, un dato muy interesante me pareció. Sí, ese no lo puse aquí, pero como decía también, como venimos hablando, el zoológico también era generador de cierta, digamos, de cierta visión o didáctica respecto al cuidado de la naturaleza o al respeto por los animales, más allá de, digamos, del confinamiento que hoy podríamos decir que no estamos de acuerdo. Y en ese sentido, el ámbito del jardín zoológico fue el lugar donde se creó, por un lado, el Día del Árbol, que después terminó siendo el Día del Maestro, en homenaje a Sarmiento, y el Día del Animal, ¿no? Sí, el Día del Animal dice que era para concientizar, digamos, sobre el daño que estaban ocasionando los hombres a los animales, ¿no? Exactamente. A los niños, concientizar a los niños sobre ese daño que le estaban generando el hombre a los animales. Totalmente, y estamos hablando de inicios de siglo, o sea que por un lado, digamos, esta doble visión que siempre nos va como haciendo Medio contradictorio, pensar. ¿no? Totalmente, Tampoco. pero un poco contradictorio, pero por el otro lado es muy interesante la conciencia que se tenía sobre, de alguna manera, los directores del jardín zoológico entendían que estos animales sacrificaban su vida en pos del conocimiento y de la concientización de la humanidad, ¿no? Es raro decirlo ahora, pero digamos, de alguna manera estaba pensado desde ese lugar, y el Día del Animal tenía ese objetivo. Y hoy en día creo que digamos, si bien existe el Día del Animal, ya no está tan puesta la mirada sobre esta concientización ecológica sino que ya hay otros días que hemos puesto en nuestro calendario en relación a eso. Bien, si seguimos. Justo hablando de animales, el Zoológico Porteño fue la primera institución en la que nació un elefante en cautiverio. Va ganando Verdadero, me parece. Bien. ¿Querés revelar? Revelemos. Verdadero. Verdadero. Y vamos a tener la imagen de esta primera elefantita, que además ilustró muchísimas postales que se le mandaron a diferentes partes del mundo. Acá vemos 1906, Buenos Aires, 2 de diciembre, y yo marqué ahí, la elefantita se llamó Púa Victoria Porteña, Púa por su origen hindú o indio, ¿no? Sería. Y Victoria por la victoria de haber sido el primer elefante en cautiverio en una institución zoológica. Y estaban sus padres y acá vemos la fecha, 1906. ¿Qué destino tuvo la elefantita? ¿Vivió? ¿Sobrevivió? Sobrevivió. Al menos el Jardín Zoológico sacaba una guía anual, y esta guía, además de ser una guía digamos, de recorrido, tenía muchas historias, y por ejemplo iban contando la historia de la evolución de esta familia elefante, ¿no? De sus padres y de Púa Victoria y cómo iba creciendo, y también en ese sentido es muy interesante poner en contexto porque aparecían, por ejemplo, muchas relaciones casi que parecían humanos de lo que te estaba contando. Si Púa se Claro, portaba me bien, imagino que la idea era un poco transmitir cierto civismo
como aprendiendo de los animales, ¿no? Exactamente, si era una Un poco familia como los bien cuentos. distribuida. Total, lo mismo pasaba en la guía. Y en el caso de Púa Victoria, al menos en las guías que yo relevé del jardín zoológico, siempre, digamos, iba apareciendo la evolución de la historia de esta familia y de esta elefantita. Sí, me parece, suena Kipling todo esto. Muy. El actual recinto de camello fue originalmente diseñado para alojar hipopótamos. Veamos. Vienen más o menos de la misma zona, ¿no? Exactamente. Así que la inspiración puede llevar a confusión. Puede llevar a confusión. Hay unos que necesitan como un poco más de agua que los otros. Sí. Falso, falso. Sí, falso. Ahí también. ¿Querés revelar, Flavia? Veamos. ¿Verdadero? Verdadero. Y vamos a ver la imagen, si quieren, para recordarlo. En principio yo acá puse una serie de imágenes para volver, sobre todo lo que dijimos al principio del jardín inglés y las representaciones de otros lugares. Sí es cierto que cada recinto se pensaba en relación al animal que iba a alojar, pero de una forma más generalizadora, no pensando en ecosistema como se pensaría Claro. hoy, sino de decir, este viene de, no sé, el ciervo, es un animal de montaña, entonces va al chalet, y ahí aparecen todos los chalets para ciervos. Claro. O bueno, el ciervo japonés, aparece la pagoda, y así fueron apareciendo diferentes escenarios para estos animales, ¿no? Y si pasamos a la próxima, vamos a ver que el escenario que sí conocemos hoy para el camello y que lo fue mucho tiempo, sí, tenía que ver con pensar esa África del norte, ¿no? Quizás con lo egipcio, y que, bueno, iba muy bien con el camello, pero si pasamos a la próxima imagen, vamos a ver que en principio, ahí lo vemos señalado, es el mismo edificio que alojó los hipopótamos. ¿Y por qué alojó los hipopótamos? Porque como no se sabía que el hipopótamo era anfibio, cuando se trajo por primera vez se lo alojó en este lugar donde no tenía un espacio de agua para llevar su vida. No lo puedo creer. Y, Yo dije, bueno, en algún momento le hicieron la pileta. bueno, primero le hicieron una pileta acá adelante, una pileta muy chiquita, que después se tapó. Una pileta que sería casi como una pelo pincho para nosotros, ¿no? Hoy. Y después cuando se entendió de dónde venía este animal y cómo, digamos, cuál era su vida, se generó las piletas. En principio estuvo en uno de los lagos, y después se generaron las piletas que conocemos para los hipopótamos anfibios. ¿De dónde lo trajeron? Preguntan. Es una pregunta muy interesante respecto a cualquier jardín zoológico. A principios de siglo había un gran negocio llevado adelante por Hagenbeck, que era de origen europeo y que tuvo muchos zoológicos también, y era uno de los mayores mercaderes, digamos, de animales alrededor del mundo. Entonces había incluso listados de cuánto podía salir, traer ciertos animales, y también había mucho intercambio, que por eso en principio fue entre privados, después empezó a ser entre instituciones, entre los propios zoológicos, de decir, bueno, yo tengo cierta especie, necesito tal otra, o quiero tal otra, y hago un intercambio de especies con otra institución. En el caso con Hagenbeck, que era un privado, se le compró, pero también se hicieron transacciones, o sea, de llevarse animales autóctonos de la Argentina a cambio de animales que se trajeron al jardín zoológico.
Bueno, para ver si estaban atentos, se me acaba de escapar el clic, pero volví atrás. Así que esta quizás la spoileé para algunos. Pero capaz otros no la vieron, así que vamos a dar igual un tiempito. El primer director del zoológico. Sí, sí, Luqui, perdón. De África. Es el que más muertes tiene contadas en, digamos, más que los leones, etcétera. Es el más peligroso de todos. Sí. De la fauna africana. Sí, y es uno de los animales que mejor se adaptan. En nuestro jardín zoológico nacían de 4 a 5 crías por año, y en un momento no sabían qué hacer, y después, cuando yo estuve investigando sobre este tema, seguramente conocen la historia de en Colombia, que también el señor narcotraficante se trajo los hipopótamos a su finca, Pablo Escobar, y hoy es una plaga dentro de, digamos, de la zona, porque se aclimataron, y bueno, lo mismo pasó, no lo mismo, Pablo Escobar, ahí me lo dicen muy bien, lo mismo pasó en nuestro zoológico. La aclimatación del animal es casi muy sencilla, y tiene mucha reproducción. Bueno, veamos si el primer director del zoológico fue autor de numerosos cuentos fantásticos. Entonces, ahí seguro te aparezca. No contestan, ¿eh? No, contestaron, ¿eh? Contestaron muchos. Mientras hablábamos. Perdón. Verdadero. Es verdad, hay varios, antes de Pablo Escobar. Sí. Bueno, veamos. Verdadero. Es verdadero. Y vamos a la imagen. El primer director del zoológico, como dijimos, fue Eduardo Ladislao Holberg, que está entre el podio de nuestros naturalistas, ¿no? Como Ameguino y demás, y como buen naturalista y hombre de esta época, no solo se dedicó a la ciencia, sino que se dedicó a la educación, y también entendía que a través de la literatura, fantástica en este caso, podía educar en otros sentidos. Así que vamos a encontrar bastante literatura fantástica de la mano de Holberg. Qué fantástico. Me dan ganas de ir a leerlo. El tercer director del zoológico fue Dago Holberg. No contestan. No contestan acá, ¿eh? Hay un verdadero. Ahí empiezan a llover, verdadero. Van googleando, me parece. No vale, ¿eh? No vale. Miren que yo soy docente en secundaria y me doy cuenta cuando el tiempo de googleo, el tiempo prudencial de googleo. Bueno, ahí aparecieron algunas, ¿no? Veamos. Verdadero. Verdadero. Tenemos un segundo Holberg, entonces. Un segundo Holberg. Esta es una pequeña, un pequeño recordatorio de la historia del jardín zoológico, en donde obviamente empieza con la sección zoobotánica del Parque 3 de Febrero, 1875, 1888 se arma la ordenanza de creación del jardín zoológico. Desde 1888 a 1904 permanece su primer director, Eduardo Ladislao Holberg. Le sigue Clemente Onelli, que ya nombramos y que seguramente se ha nombrado nuevamente. Y a la muerte de Onelli asume Adolfo Holberg, sobrino de Eduardo Holberg, y que también es parte de la comunidad científica. Y hay como un intermedio entre el 24 y el 55, no se sabe bien en qué momento, fue sustituido por Mario Perón durante el periodo del peronismo en nuestro país. Así que
En realidad aquí aparecen los 3 directores que más se reconocen. Después de estos 3 directores, la historia del Jardín Zoológico con directores muy protagónicos se diluye, sino que ya empieza a ser algo más institucional. Estos 3 directores tuvieron como mucha presencia y se los reconoce por su actuación en el Jardín Zoológico. Después, la historia como que va dejando de lado la figura de un director del Jardín Zoológico, sino que ya es algo más a nivel institucional y se habla de el zoológico, la gestión del zoológico y no tanto en la persona. Y Mario Perón sí es familiar de Juan Domingo Perón. Acá lo vemos, este es Dago Holmberg, para no confundirlo con el otro Holmberg. A ver si vivía Clemente Onelli en el parque. Qué privilegio, ¿no? Otra fantasía de niño, poder pasar una noche ahí escuchando a los bichos. Totalmente. Sí. Y en esas arquitecturas que te llevan a imaginarte tantas cosas, ¿no? Sí. Pintoresquistas. Todos dicen que sí. Sí, en Parque Patricios, dicen. Bien, todos dicen que sí. Dice Florencia que recuerda escuchar a León cuando salía a tomar algo en un bar. Sí. Justo, te habrás pegado. Bueno, los departamentos, otra fantasía, los edificios esos que tienen vista al zoológico. Para mí era una locura. Yo decía, imagínate levantarte todos los días y ver a la jirafa ahí. El propio parque, ¿no? Ahí, pobre jirafa, ¿no? Volviendo, pobre Sí. jirafa, pero cuando uno es niño es como que es algo que te llama tanto la atención. Sí, y también hay muchas historias de escapes animales, sobre todo de monos, y que alguno ha encontrado en algún balcón o lo que fuera. Sí. Eso, hay bastantes historias de los Sí, alrededores. es verdad. Bueno, veamos a ver si Onelli vivía ahí. Verdadero. Muy bien. Es verdadero y vamos a ver algunas imágenes. Bueno, este es Clemente Onelli, ¿no? Para Lucas, ¿querés decir algo de...? No, acá en el chat están diciendo que Ringo Bonavena vivía enfrente, lo entrenó el León al grito de Tarzán. Este es Clemente Onelli, un personaje muy particular, así como Holmberg también lo fue, pero Clemente Onelli es un personaje más pintoresco aún que Holmberg. Esta es una fotografía de Clemente Onelli dándole la leche al rinoceronte frente a su casa, y que después fue representada como caricatura en la revista Caras y Caretas para presentarlo. En la próxima imagen vamos a ver la casa. Vivió allí con su familia, con su mujer, y crió varias sobrinas que vivieron allí con él y con su mujer. Así que era una casa habitada no solo por él, sino por una familia. Y la casa perduró mucho en el tiempo. Estaba dentro del predio del Jardín Zoológico. También se cuenta que en época de Mario Perón, Juan Domingo Perón iba a almorzar varias veces y a dormir la siesta, porque era un lugar donde le parecía que, digamos, que se salía. Me imagino que no se acercaba a los gorilas. Creo que no, No. pero sí que disfrutaba de ese paseo como un lugar para irse a otro lado. O sea que la casa persistió mucho tiempo. Creo que hay otra imagen más. Esta es una imagen, en realidad, del camino que conduce a la casa del director. Después la casa del director cambia alguna de su forma, que es justamente el límite entre República de la India, digamos, esa es la reja sobre República de la India, y algunos de los edificios que hoy seguimos viendo sobre República de la India. Ese caminito llevaba por detrás hasta
un acceso casi directo a la casa del director. A ver. Si presentó un proyecto para construir un acuario subterráneo por debajo de la actual avenida Las Heras que unía el zoológico con el botánico. Megaproyecto. Megaproyecto. ¿Verdadero? Va ganando. Falso. Ahí creo que hubo un empate. Verdadero. Está peleadito. Y porque uno piensa, a principio del siglo, un acuario subterráneo, qué raro, ¿no? Veamos. Veamos. Verdadero. Y sí, yo esos proyectos solo me los imagino a principios de siglo. Sí, totalmente. Sí. Sí. Hoy sí sería inverosímil. Pero Exacto. vaya que se han hecho cosas en ese momento. Sí. Bueno, yo sí. cuando llegué, la verdad que no lo podía creer, semejante proyecto que querían hacer para un acuario, ¿no? Para un acuario. Trabajo, se me transportaba a ese tiempo y nada, no sé, eso que querían crear, tan fantástico, ¿no? Es genial. En la próxima diapositiva vamos a ver una imagen. Esta era una planta de cómo sería. Después vamos a ver un corte, pero en realidad lo que estamos viendo es en la parte superior el acceso que tendría por el jardín zoológico. Después, digamos, ese eje que terminaba también saliendo al jardín botánico, esto sobre Avenida Las Heras. El subte está sobre Avenida Santa Fe, o sea que esta parte no, digamos, no se chocaba con el subte, y digamos, la extensión del acuario sería a lo largo de la avenida. La próxima imagen, no sé si se ve bien, pero está en corte, como sería. Los accesos serían muy parecidos, no sé si, bueno, a lo que hoy es, por ejemplo, el pasaje en la avenida 9 de Julio, el pasaje subterráneo, o el propio pasaje que tiene la avenida Libertador entre el zoológico y el parque 3 de febrero, que no se utiliza, pero con esas escaleritas entrando, y se haría todo ese paseo y se unirían. La verdad que es un proyecto que a uno le gustaría haberlo visto, ¿no? en la realidad, Sí. para terminar la lógica de toda esa pieza. Claro. Y paralelamente se presentó otro proyecto para acuario en la ciudad de Buenos Aires, en este caso por el arquitecto Stanislao Pirovano, que es el mismo arquitecto de la casa del Museo Evita, que seguramente también conocen, que es la residencia Carabaza, pero este acuario no era subterráneo, sino que estaba puesto frente a la costanera, en relación directa con el río. Pero bueno, ninguno de los dos proyectos se llevó a cabo en Buenos Aires no tiene acuario, y también sabemos de nuestra tensa relación con el río, ¿no? O sea, que eso también está puesto acá, ¿no? Que lo acuático parece que no nos llama a los porteños. Por lo menos no lo fluvial. No lo fluvial. Es Patrimonio Cultural de la Ciudad y Monumento Histórico Nacional. Acá van a llover las respuestas. Se supone. Los verdaderos. Parece que Llueven ganan los verdaderos. Bien, ganan los verdaderos porque porque es verdadero. Porque es verdadero y porque tenemos un público, Marina, que realmente son expertos, son grandes conocedores del patrimonio. Muy bien, Muy o bien. sea que bien, entonces me gusta, ¿la sabían? Sí, el Jardín Zoológico es patrimonio cultural, también fue
declarado su patrimonio edilicio y ambiental con la sanción del último código urbanístico, o sea que también está protegido no solo desde la Declaración Cultural de la Ciudad, sino dentro del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, y además es Monumento Histórico Nacional. Y si tiene 50 monumentos históricos, acá también van a llover las respuestas, a ver. Verdadero, verdadero. Vamos a revelarla para que también le quede un tiempito a Horacio. Dale, por favor. Esta es falsa porque en realidad la declaratoria de monumento es por todo el predio y recién en el último tiempo, en los últimos años, se ha hecho una revisión de cada uno de los edificios dentro del jardín zoológico. La declaratoria abarca todo y no se había hecho una definición de cuáles realmente eran los edificios que tenían valor dentro del predio y cuáles no, porque no todos son históricos. Así que Claro. esa revisión se usó en el último tiempo con la reconversión a ecoparque. Y queda una sola más, creo. Bueno, acá tendríamos que volver a la pregunta entonces de cuáles edificios del zoo no pueden modificarse, ¿no? Porque el puesto de Coca-Cola, por ejemplo, esas cosas, me imagino que no estarán comprendidos por la legislación. Claro. Si querés Veamos. revelarla. Falso. En realidad digamos, el hecho de la declaratoria como monumento no significa que esos inmuebles o esas edificaciones no puedan tener modificaciones o actualizaciones tecnológicas o cambios de uso, sino que, digamos, hay cierto respeto, y obviamente el mayor respeto si es un monumento histórico nacional, pero no quiere decir que no pueda tocarse, que eso solo debe ser Claro. puesto en valor en sus condiciones originales, sino que hay muchísimos monumentos históricos, no solo dentro del zoológico, que han sido modificados o han cambiado sus funciones, y este no es un caso exento. O sea que la propia reconversión del jardín Sí, inclusive zoológico... muchas veces por motivos de seguridad, ¿no es cierto? Que a veces hay ciertos materiales que debieron ser reemplazados o en algunos, no estoy hablando del zoológico en particular, pero por motivos de seguridad, digamos, siempre teniendo en cuenta lo que vos decías del respeto por el patrimonio y el hecho de que se hagan cargo los profesionales más aptos e idóneos en la materia, pero alguna modificación siempre hay que hacer. Exactamente. Que nos y en el pese caso, a los amantes del patrimonio. obviamente, y en el caso del jardín zoológico es una discusión todavía abierta, porque además el jardín zoológico está cambiando sus funciones. O sea que tampoco podríamos decirle algo que fue una jaula, que siga siendo una jaula, sino que alguna otra cuestión va a haber que encontrarle. Y en esa refuncionalización hay muchas modificaciones que están siendo discutidas, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿No? Hasta dónde queda ¿Hasta como dónde? un museo y en qué museo Claro. de qué fue, ¿no? Como piezas de lo que fueron y hasta dónde se las pone en un nuevo ciclo de vida. Pero bueno, espero Sí, que... son discusiones que se dan en muchos espacios, ¿no? La otra vez leía una discusión similar a propósito de la Casa Museo Carlos Gardel, que en Exacto. realidad, bueno, estos conceptos, ¿no? Entre museo-casa, casa-museo, qué implica, qué se puede tocar, qué no, qué es lo que uno está queriendo musealizar, si en realidad está usando el espacio como un escenario para después ofrecer una colección que viene de otro lado, o lo que hay que hacer es dejar todo tal cual como estaba y hacer... son discusiones que creo que se van a dar en el contexto de todo espacio que nos interesa, ¿no? Eso es lo que está bueno, que si hay polémica es porque estamos todos involucrados y sintiéndolo como propio, y bueno, lo ideal es que este sentir
se discuta, se construya en colectivo y se respete, ¿no? Por parte de las autoridades que están a cargo. Seguro. Acá Daniel dice una cosa es modificación y otra es mantenimiento, correcto. Lo que no estaría permitido es la demolición de esos edificios. ¿No? Pero bueno, sí, es algo para seguir charlando en otro momento. Igual espero que les haya interesado el ping-pong de preguntas Sí. y respuestas. Muy bueno el ping-pong. Me parece que no habíamos tenido, como te decía, no habíamos tenido nunca una experiencia así interactiva a esta escala, ¿no? Con el público, que igual siempre se comunica por el chat, pero esta propuesta lúdica me gustó mucho, y me parece que a todos, porque han participado muchos en el tema del chat. Y te agradecemos mucho y queremos ahora darle la bienvenida a Horacio para que nos cuente estos detalles de el zoológico también como sitio paleontológico, ¿no? Si hay lugares totales, al fin y al cabo, tenemos que estar hablando del zoológico como uno de estos lugares que realmente nos hacen pasear por un montón de disciplinas y aspectos de la ciencia, la cultura, la naturaleza. Horacio, contanos un poquito de estos... de estos espacios. Voy a compartir pantalla con tu presentación. Que como les decía, no la importé. Para que no se modificara el diseño de Horacio. Así que, bueno, me encantaría ponerla como presentación. Ahora sí. Ahí estamos. Ahora sí, perdón. Horacito. ¿Te escuchas? Te escuchamos perfecto, te agradecemos un montón. Genial, muchas gracias por la invitación. Interesantísima Acá, la charla que me antecedió. La segunda invitación. Es verdad. Ya te tuvimos. Y bueno, que también me va a ahorrar de explicar un poco de estos grandes naturalistas viajeros que dirigieron esta institución y que le dieron tanto prestigio y que, como bien decía Marina, después decayó bastante y yo por lo menos resalto eso, ¿no? De este ex zoológico, ¿no? Esa visión que tenía esta gente, naturalistas, de poner la ciencia antes de verlo como un encierro de los animales, aunque ahora lo vemos como tal. Si me pasás a la que viene. Si me diera... No sé por qué, está como dura mi pantalla. Ahí está. Voy a tener que operarlo desde aquí. Bueno, y ya directamente pasamos al primer hallazgo, ¿no? de restos fósiles. Saltó con otra cosa de otro momento distinto. A ver, ¿esta buscabas? Me parece que... A ver, sí, está bien. Perfecto. Ah, bueno. Sí, la pasé rápido porque dijiste directamente pasamos al primer hallazgo y me entusiasmé y te la pasé. Ah, está bien. No, vamos a hablar de volver con Holmer, ¿no? Con Eduardo Holmer, que fue el primer director, y que para 1895, supervisando unas obras para la implantación de la pileta de los yacarés, encuentra un fósil, un hueso que califica como fósil. Y se lo da a su amigo Florentino Ameghino, que acá los vemos a los dos, ¿no? Izquierda y derecha, abajo. Y bueno, Florentino Ameghino lo determina como tal, como fósil, dice que se trató de una ingresión marina, que proviene de una ingresión marina de hace 7.000 años, llamada querandinense. Pasemos ahora hacia la siguiente. Qué fácil todo con amigos así, ¿no? Sí, claro. Se codeaba. Bueno, también había Florentino, determiname un fósil, claro. También había formado no es que me falten contactos súper calificados, pero Florentino... Bueno, vos lo podés pasar a nosotros, al CIAP. Por supuesto, no es para desmerecerte, pero
Qué loco tener de Sí, no, amigo a la posta. Florentino Ameghino, ¿no? Impresionante, imagínate. Bueno, y Florentino lo nombra, le da un nombre, lo determina, y le pone Artocephalus holmbergi en honor a Holberg, ¿no? Eduardo. Ujú. Pasa la siguiente, por favor. El hueso no comenté, pero era un hueso de lobo marino, un fémur de lobo marino, ¿no? Y bueno, en el contexto que encuentra ese resto son sedimentos de esta ingresión marina, que es la última que hubo en nuestra área, en nuestra región pampeana, se le llamó querandinense, y tuvo que ver con una cuestión del deshielo de los polos, y la ingresión, bueno, ingresó por el río La Plata, llegó por el Paraná hasta Diamante, Entre Ríos, y dejó unos cuantos sedimentos, de los cuales la mayoría vamos a encontrar valvas de un bivalvo muy típico de esa ingresión, que es la Herodona, que ahora lo vamos a ver, pero cuando esa ingresión se remite, nos deja las famosas barrancas de la meseta porteña, ¿no? Que vemos a lo largo de norte a sur, ¿no? Desde Recoleta, Barranca del Belgrano, Palermo, Ujú. Parque Lezama y hasta llega a Parque Patricio, ¿no? La siguiente. Sí, te juro que lo estoy intentando, pero ahí está. Esto es solamente para ver estas que eran lo más representativo de esta ingresión que se encontró siempre, que se encuentran Ujú. estos sedimentos, aparecen coquinas con estas valvas de clasto. Y que también Ujú. más adelante vamos a ver que también se vuelven a encontrar en otra excavación, acá en el zoológico. Adelante. Bueno, Bueno, acá hay un par de ese, amigos que se pueden hasta comparar con Florentino Ameghino. yo creo que probablemente, sí, sí, lo sabemos. Bueno, ese huesito, ese fémur de lobo marino, estuvo ahí más de 100 años guardado en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales, el Rivadavia. Hasta que esta gente del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de Vertebrados del Museo Bernardino los desempolva y los reinterpreta. Y bueno, Federico Agnolini y Sergio Lucero determinaron que se trataba así de un hueso fósil perteneciente a ese querandinense, pero dicen que se trataba de un lobo marino actual, ¿no? De un Arctofoca australis, el lobo marino de dos pelos. Adelante. Y hoy ya pasamos al segundo hallazgo y vamos a también nombrar a otro de estos naturalistas, que era así el sobrino de Eduardo Holmer en el transcurso de esa dirección de este naturalista, Carlos Rusconi, que era otro gran naturalista que nombraste vos, Flavia, bueno, no lo nombraste, pero lo podemos comparar, ¿no? Con un Sí, hoy Ambrosetti, no, hoy con no, hoy él, no, lo nombramos en otras charlas ya, a pero Rusconi. era también un multifunción, porque si bien él no había estudiado, pero era un autodidacta que se podría considerar arqueólogo, geólogo, paleontólogo, antropólogo. Ujú. Y bueno, estuvo visitando cientos, y no exagero al decir que cientos de obras de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares de Argentina, pero se focalizó más que nada en esto. Se le podría decir uno de los primeros arqueólogos y paleontólogos urbanos, ¿no? Y bueno, cuando estuvo visitando las obras del zoológico, Rusconi, justamente que Marina había hablado de esta fosa de los hipopótamos, cuando estaban reacondicionándola, encuentra restos de mandíbula y de dientes de un mesotherium. Un mesotherium que era un animal extinto ya y que remitía a la época ensenadense. De hecho, es un fósil guía del ensenadense. Es interesante porque, bueno, después lo vamos a ver eso. La siguiente. Ah, perdón, perdón.
No, en realidad les digo la verdad, no veo los controles del PowerPoint, no los veo. Están tan blanquitos, ahí está. Bueno. No, y esto, bueno, acá sería una reproducción del mesoterio, que era algo así como un carpincho actual, más o menos. No era un roedor, era un mamífero, pero más o menos habrá tenido ese tamaño, quizá un poquito menor. Y convivía con estos bestias del Pleistoceno, ¿no? Y del Ensenadense, el oso de las pampas, el megaterio, el tigre diente de sable, el hiptodonte, el mastodonte, el elefante, el Topsodon, la Macrauquenia, algunos ciervos y camellos, perdón, y caballos. Adelante. Hasta acá no bajaron los camellos, se quedaron en el hemisferio norte. Bueno, y les decía que este animalito era característico, de hecho fosilía, o sea, cuando se encuentra este animal sabemos que estamos en el Ensenadense, que va aproximadamente de 1 millón de años atrás a 400.000. Y esta ensenadense afloraba en la ciudad de Buenos Aires cuando teníamos río accesible. Eran estas toscas que las lavanderas iban a trabajar a esos piletones que se formaban, ¿no? La siguiente. Bueno, y acá es un poquito mostrar la formación ensenada, donde se ubica en un corte típico de la ciudad de Buenos Aires, y que refiere al Pleistoceno, ¿no? Junto con la Buenos Aires y el Lujanense. Bueno, la siguiente. Bueno, hablando de fósiles y cosas extrañas, y de estos tres naturalistas que justo se coincide que los nombramos para cada... Sí, hermosa historia para conclusión, creo que elegiste una perla. Sí, la verdad que es súper interesante por todo lo que se generó a través de eso, ¿no? Que haya dado para tanto. Bueno, Onelli ya lo han nombrado, este naturalista italiano, recibido en la Facultad de Ciencias Naturales de Roma, director del zoológico, que viene acá, llega a Buenos Aires a los 25 años, se hace amigo del Perito Moreno y empieza a trabajar en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y luego es director del zoológico. Antes de eso lo acompaña en algunas campañas a Patagonia, que él estaba ávido de viajar, ¿no? Era el típico viajero naturalista y aventurero. Así que bueno, él llega al zoológico finalmente. La siguiente, por favor. Y él comienza a ser director, creo, si mal no recuerdo, en 1904. Y para 1922 recibe una carta en el mismo zoológico que va dirigida hacia él, de un tal Martín Sheffield, que había conocido en Patagonia. Martín Sheffield es un vaquero texano, ex cowboy, que había venido a la Patagonia en busca de oro. Otros dicen que había venido en busca de Butch Cassidy y Sanders Kid, pero Sí. eso está bastante, es medio polémico porque no dan los tiempos, aparentemente. Pero bueno, lo cierto es que estaba ahí, en Epuyén, viviendo, se había casado con una mapuche y tenía una familia y estaba buscando oro y no sé qué otras cosas. Bueno, era muy, muy exótico porque se No se puede creer, sí. despedía pegando tiros con su rifle, cuando saludaba a la gente, bueno, cosas bastante Muy bizarras. texanas, muy Muy hollywoodenses también. Bueno, cuestión que le manda, no, si querés seguir en la otra. Se pasó a la otra. La próxima. La anterior. Ah, Especial en anterior esta. porque ahí estaba. Sí. No, simplemente para decirte que recibe esta carta con Eli, referente de Sheffield. Y Sheffield lo que dice es que había encontrado un animal hasta ahora desconocido por el mundo.
y que este animal tenía un cuello largo como un cisne, pero era mucho más grande y además había encontrado unas pisadas. Ese animal estaría dentro de ese lago donde él vivía, al borde donde él vivía, que es el lago Nepuyén, en Chubut. Bueno, a Onelli le encantó la historia porque como buen naturalista y aventurero no se quiso perder la oportunidad de ir para allá. Entonces, bueno, formó una comisión de notables para ese viaje y empezó a recaudar fondos también. Consiguió que algunos diarios lo sponsoreen, 2 diarios lo sponsorean y mandan periodistas para esa expedición. Y bueno, lo acompañarían en esa expedición el administrador del zoológico, el ingeniero Frey, que era un gran conocedor de la Patagonia y lo había acompañado en él en sus viajes por la Patagonia. Sinagui Anduesa, que era el administrador, y Anduesa era actualmente en ese momento cazador, había ido al África a cazar animales para llevar al zoológico y se entusiasmó con tratar de cazar el plesiosaurio. Y también estaba, bueno, Merkle, que era el taxidermista del zoológico. Con esa comitiva empieza a generar este viaje. Finalmente Onelli no puede viajar por razones de salud. Onelli 2 años más tarde muere. La siguiente. Bueno, ¿y qué iban a buscar? Lo que Onelli interpreta cuando lee esa carta era que en ese lago había un plesiosaurio. El plesiosaurio, bueno, era un reptil que estaba extinto hace 65 millones de años. Se extingue paralelamente con los dinosaurios, y eran reptiles marinos, ¿no? Eso también. El lago tendría que haber sido de agua salada. Bueno, quedó ahí, claro. Bueno. Se retiró el mar y quedó el bicho ahí. Tal cual. Es el mismo que está representado en el lago Ness o en el lago Lindo, ¿no? Es más o menos esa imaginería. La siguiente. Esto es una imagen de cuando Roosevelt, el presidente estadounidense, visita el zoológico y conoce a Onelli. Cuando en el mundo se enteran de esta noticia, bueno, varias instituciones quieren ser de la partida y la revista Times manda periodistas. Roosevelt le manda una carta también pidiéndole que si atrapan a ese plesiosaurio, aunque sea una parte, vaya para Estados Unidos. El Museo de Historia Natural de Nueva York también quería lo más largo quería. Claro, imagínate. Así que bueno, se generó un revuelo interesante, ¿no? Que esto me parece que Onelli le sacó provecho. La siguiente. Bueno, miren hasta lo que se generaba. Carrozas de carnaval con la fisonomía o algo parecido de un plesiosaurio, ¿no? Esto es en Bariloche, en una fiesta de carnaval de Bariloche. Pero así como esto se hicieron lapiceras con dibujitos del plesiosaurio, cigarrillos el plesiosaurio, que eso no encontré una imagen de eso que me parece genial, fumar un cigarrillo plesiosaurio. Muy bueno. Para extinguirse. Y lo más gracioso, o lo que nos quedó de esa época, es la siguiente. Son 2 tangos muy, muy extraños. Uno se llamó el plesiosaurio y el otro se llamó el plesiosauro, que están los 2 registrados en SADC. Y estoy plenamente seguro que el segundo se llamó así porque el primero ya estaba registrado de esa manera. Claro. Le cambiaron el nombrecito para que... Está fumando pipa. Ya tenés una palabra nueva para historia más tangos, Claudia. Sí, tal cual. Es verdad. Especies fósiles en el tango. Excelente. Bueno, y la expedición culmina, llegan al lugar. Este es bueno, te decía que la expedición culmina, llegan al lugar. Sheffield no estaba en su casa donde teóricamente había visto esas pisadas y a ese plesiosaurio. Sí estaba la mujer y la familia, los hijos. Ellos, la expedición se afinca en el lugar, pasan unos días, hacen una visita
tanto esa laguna como a lagunas vecinas. No encuentran muchas pisadas como las habían descrito, sí encuentran pisadas de animales actuales para el momento. Llevan dinamitan el lago Epuyén en búsqueda que aparezca ese plesiosaurio que salga a la superficie. Esto no sucede. Y bueno, la expedición fracasa. Sheffield no apareció nunca. Y bueno, lo que decía Onelli después de ese fracaso es que en realidad él quiso ir también porque quería visibilizar la Patagonia. Quería que la Patagonia Claro. se haga visible a la gente, porque en 1920 era un desierto, ¿no? Un falso desierto. Así que bueno, ¿y la próxima? Bueno, esta es una letra que la otra letra no la conseguí, pero la letra es muy, muy graciosa. Y en un momento lo nombra a Onelli, que dice: maldito, no me nombres, nada te debo, Onelli, como que hablara el El plesiosaurio. plesiosaurio lo canta el tango, claro. Sí. Que lo tendrías que bailar vos la próxima, está bien. Dale. Bueno, así que esa era la historia del plesiosaurio y lo que les quise mostrar también de los hallazgos paleontológicos en el ecoparque actual. Buenísimo. Muy bueno, Luisito. Buenísimo, una historia realmente muy, muy pintoresca que tiene todo. Y estos personajes tan extraños y por un lado cuestionables y por el otro entrañables, ¿no? Por el pasar del tiempo se nos hacen entrañables porque además estamos acostumbrados a verlos en la ficción y no en la vida real, ¿no? Sí, no, increíble. Gracias, Holberg me Horacio. parece impresionante. Porque, no dijimos, creo, que era médico, ¿no? Y nunca ejerció. El tipo se dedicó a hacer ciencia y naturalismo, pero medicina no ejercía. Uh-huh. Bueno, y ya para irnos despidiendo, vamos a compartir pantalla nuevamente para recomendarles algunas lecturas que lo estaban reclamando. En primer lugar tenemos El Pórtico Bizantino del Jardín Zoológico, con una participación de Marina, también con una muy completa reseña histórica sobre el zoológico y toda esta discusión sobre uno de los espacios de los que hoy no hablamos, pero que también está muy, muy detalladamente escrito, descrito todo este fenómeno del tráfico de antigüedades, de falsas antigüedades también, esta necesidad de construir las ruinas que nosotros no teníamos con toda esta vista, esta mirada muy europeizante de lo que tenía que ser nuestra historia como país civilizado y en desarrollo, ¿no? Teníamos que buscar estos modelos a emular en otras zonas. No dijimos, entre todas las cosas cuestionables que tienen nuestros padres de las ciencias, no hablamos de su etnocentrismo a veces tan, bueno, sí, lo mencionamos un poquito con el tema de las relaciones con los informantes, pero bueno, ese es otro de los puntos de vista que también han cambiado a lo largo del tiempo y que tienen que ver con esta relación con el objeto de estudio, que a veces es un sujeto de estudio, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, el libro de Marina, que es la publicación de su tesis, Viaje pintoresco y excursión científica. No tenemos mucho tiempo, así que solo les voy a mostrar un pedacito de este video en el que se detallan algunas secciones del libro como parte de la presentación del mismo, con además un video muy lindo al principio, ¿no? Esto lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, después de este video donde se muestran escenas del zoológico de otros tiempos, hay, como les decía, una presentación del libro de Marina, y también les queríamos recomendar a los que les interesa ver el zoológico en otros momentos de su historia, esta película documental que se encuentra fácilmente en YouTube, que data de 1947,
para los que preguntaban, el libro del Pórtico Bizantino, hoy me costó un poquito, pero lo encontré para su lectura online completo. Así que sí, está disponible en internet. No sé si para bajarlo, pero sí para leerlo, y se lo lee muy cómodamente, pasando las hojas como si fuera un libro real. Bueno, y los dejamos como siempre con la invitación al resto de los eventos, las historias de anfitriones de Casa Lepage los miércoles a las 4, la Galería de Arte con sus charlas con artistas los jueves a las 19, y nuestra próxima visita el viernes próximo, en el que vamos a estar hablando del Xincal de Quimivil, un sitio incaico en la provincia de Catamarca, junto con nuestra invitada Ana Igareta, que también nos va a contar y sobre todo va a hacer referencia a esta doble conquista que ha tenido esta región, primero por parte de los incas y luego también el tan complejo periodo colonial. Y les dejamos nuestras redes para que nos sigan. Les recordamos que la visita editada la pueden estar consultando en unos días y reviviendo en el canal de YouTube. Y agradecerles a ustedes, a los invitados sobre todo, a todos los que se quedaron hasta el final, hoy también nos excedimos. No sé, Patri, si querés que agreguemos algo desde lo de la innovación turística. No, ya está larguísimo. Bueno. Yo creo que todo el mundo quiere ir a disfrutar Bueno. de esta noche de viernes, que está espectacular, para estar en Puerta del Inca o en cualquier lugar que esté al aire libre, porque no hace frío, no hace calor, así que está espectacular para comer en alguna vereda de todas las que ya están habilitadas en la ciudad de Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, yo me despido acá con mi amigo, que lo tuve en la mano toda la charla, casualmente. y lo miraba y pensaba tanto en los animales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches, gracias Marina, gracias Horacio, gracias a toda la gente de Casa Lepage. Gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta luego, igualmente.